y que esto, ahí está, y que todo esto se va a traducir en el riesgo cardiometabólico posterior de la paciente. La próxima. La próxima. Bueno, en la imagen anterior, eso es una imagen de lo que es la circulación arterial de una paciente no embarazada a nivel del endometrio, del útero, de una paciente no embarazada, donde tenemos las clásicas arterias espiraladas. Lo que ocurre en la del medio es una imagen de la paciente embarazada que tiene isquemia placentaria, donde hay alteraciones en la formación de la circulación placentaria, que esto tiene que ver con múltiples factores inflamatorios, genéticos, estrés oxidativo, factores ambientales, entre otras cosas. Y fíjense la diferencia en el tamaño de la circulación placentaria en las pacientes que tienen disfunción, que tienen isquemia, con la placenta con formación normal en una embarazada normal, ¿sí? Todo esto, la formación placentaria anormal es lo que va a producir eventos adversos o lo que predispone a los eventos adversos del embarazo con mediadores inflamatorios, y que todo esto puede llegar a presentar en la paciente hipertensión, proteinuria, disfunción endotelial, disfunción hepática y estado de hipercoagulabilidad, que es lo que vemos en el HELP, en la preeclampsia o en la eclampsia grave, ¿sí? La próxima. La próxima imagen. Bueno, es lo que decíamos, hay un desbalance entre las prostaciclinas y los tromboxanos, particularmente hablando de lo que más está estudiado son los estados de preeclampsia, que después el doctor Weissman va a hablar sobre hipertensión y embarazo. La próxima. La próxima. Hay muchos trabajos, y están bastante estudiados en estos últimos años, desde el año 2005, 2006, que se empezó a estudiar qué pasaba con la historia obstétrica de cada paciente y la enfermedad cardiovascular en el futuro. De hecho, se hizo seguimiento durante muchos años, y lo que se vio es que es lo que vamos a ir contando en parte, que la historia obstétrica es sumamente importante para definir la situación cardiovascular de la mujer en el futuro. La próxima. La preeclampsia, que se presenta en un porcentaje de pacientes que la verdad es que lo vemos bastante con más frecuencia en los últimos tiempos, tiene 3.7 veces más riesgo de enfermedad coronaria, 1.8 veces más riesgo de ACV y 1.5 veces de mortalidad global. La próxima. La próxima. ¿No pasa, Gabriel? Espera, porque no está pasando bien, espera. Venga. Igual no me voy a detener en preeclampsia porque esto después lo vas a hablar tranquilo. Sigamos con la próxima, si querés, y hablamos de parto pretérmino, que es interesante también porque es algo importante a preguntarle a la paciente. El parto pretérmino, que se presenta antes del que es el nacimiento, antes de la semana 37 de gestación, se presenta en 5 a 9% de los embarazos, y esto se ha relacionado con duplicar el riesgo cardiovascular en el futuro. Dado que la situación que lleva a la mujer a tener un parto pretérmino espontáneo, que suele ser el 75% de los casos, mientras que el otro 25% tienen que ser embarazos interrumpidos por decisión médica, ya sea por cuadros de preeclampsia o eclampsia grave, aumentan y duplican el riesgo cardiovascular de la paciente en el futuro. La próxima. Espera, mi amor. Hay una relación inversa entre las... ¿Me esperás? Hay una relación inversa entre las semanas de gestación al momento del nacimiento y el riesgo cardiovascular futuro. Cuanto más semanas de gestación tiene la mujer, menos riesgo cardiovascular tiene, ¿sí? En algunos estudios, y esto es algo que estuve leyendo que me llamó bastante la atención, hasta han relacionado el desarrollo de parto pretérmino con valores de triglicéridos en la embarazada, que decían que cuando los valores de triglicéridos están elevados, en realidad un valor de 141.6 miligramos de decilitro se asociaba con un 60% más de riesgo de parto pretérmino que con valores más bajos. De hecho, después hay algunos estudios que lo que quieren es tratar de alguna forma, tratando con pravastatina, es para la puerta, tratar con pravastatina durante el embarazo para disminuir el riesgo de preeclampsia en las pacientes que tienen alto riesgo y que tienen dislipemia severa. ¿Sí? La próxima.
Este es el estudio que yo les estaba diciendo, el de pravastatina para prevención de preeclampsia en las pacientes que tienen alto riesgo. Es un estudio piloto que todavía no ha definido conductas. De hecho, sabemos que las estatinas hay que tener mucho cuidado a las mujeres en edad fértil. La próxima. Bueno, se hicieron varios estudios prospectivos con 25 años de seguimiento, y en este caso lo que hicieron fue evaluar las pacientes que tuvieron la asociación de parto pretérmino y preeclampsia, que hizo que aumente el riesgo en pacientes que presentaron parto pretérmino, ¿sí? O sea, hubo una fuerte relación entre el desarrollo de preeclampsia y el parto pretérmino, y todo esto asociado aumentó muchísimo el riesgo cardiovascular en el futuro. Se hicieron estudios de seguimiento bastante prolongados, y es lo que han visto que es importante, digamos, al preguntárselo a la paciente cuando va para un chequeo cardiovascular, es tener en cuenta estos dos datos que nos pueden hablar a nosotros de qué situación está la paciente en cuanto al riesgo cardiovascular. La próxima. Bueno, diabetes gestacional se presenta en un 5% de los embarazos. Las mitades de las mujeres que desarrollaron diabetes gestacional pueden desarrollar diabetes tipo 2 entre 5 a 10 años después de la gestación, con lo cual dentro de las recomendaciones del seguimiento de las pacientes es hacer laboratorios para descartar que no tengan glucemias alteradas en ayunas, y hasta pruebas de tolerancia a la glucosa como para detectar la presencia de diabetes luego de haber tenido antecedentes de diabetes gestacional. La próxima. Las mujeres normoglucémicas que tenían historia de diabetes gestacional tenían aumento de la resistencia a la insulina y una vasodilatación endotelial menor que las pacientes que no tenían diabetes gestacional. ¿Se entiende? O sea, una paciente normoglucémica ahora con antecedentes de diabetes gestacional tiene resistencia a la insulina, mientras que las pacientes que no tuvieron diabetes gestacional no la presentan. Las mujeres no diabéticas tuvieron evidencia subclínica de inflamación y de una adiponectina, que está disminuida, que es la hipoadiponectinemia con disfunción vascular precoz, y esto pone a esta población en un mayor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. La próxima. Bien, nada, hablando del retardo de crecimiento intrauterino, es parte de lo mismo de lo que hablamos de la disfunción vascular, particularmente tiene que ver con alteraciones de la perfusión de la placenta, una perfusión uterina subóptima. Las mujeres que tuvieron retardo de crecimiento intrauterino suelen tener también estados de inflamación y resistencia a la insulina, y en algunos casos dislipemias hasta severas, ¿sí? O sea que también es importante saber cómo fue el embarazo y cómo fue el crecimiento. Esto es un resumen de lo que estuvimos hablando recién, las condiciones que tienen que ver con el embarazo, que dice que lo que hay que hacer con estas pacientes es reevaluarlas a los 3 meses posparto, con examen físico, descartar factores de riesgo, es decir, que la paciente no fume, que haga actividad física, evaluar la lactancia, evaluar la presión arterial, hacer laboratorio seriado para descartar dislipemia. O sea que la paciente que cursó una historia obstétrica con complicaciones es una paciente que hay que evaluar desde el cuadro, digamos, de los factores de riesgo cardiovasculares, aunque pareciera que la paciente está bien y que parece todo esto asociado al embarazo, son pacientes que ya sabemos que tienen mayor riesgo de tener estos eventos adversos en el futuro, ¿sí? La próxima. Bueno, esto lo puse al final porque lo encontré después, y es un trabajo que lo que hicieron fue evaluar a pacientes pacientes jóvenes, mediana edad diría, con tomografía coronaria, y lo que vieron es que parece tener más utilidad la tomografía coronaria con score de calcio y de valoración de la placa en las mujeres que en los hombres. Así que puede llegar a ser una herramienta en pacientes que nos interesa definir si son pacientes de alto riesgo cardiovascular para ver tratamiento con estatinas, pero parece que la tomografía coronaria, particularmente el score de calcio, tiene mayor utilidad en la mujer que en el hombre. Eso es lo que dice este trabajo. Parece interesante como para seguir investigando. La próxima. Bien, menopausia. La menopausia es la ausencia de menstruación durante un año y se presenta habitualmente entre los 49 y los 52 años. Hacelo vos. Te va a salir súper bien. La menopausia precoz se presenta cuando la paciente tiene una ausencia de menstruación antes de los 40 años de edad. Nosotros sabemos, con lo que se ha investigado en los últimos años, es que cuanto más precoz la menopausia, mayor es el riesgo cardiovascular. Y ahí vamos a ver por qué. La próxima.
Hay una diferencia enorme que ocurre en el cuerpo de la mujer, hormonal, a nivel del sistema renina-angiotensina por la disminución fisiológica de los estrógenos, que hace que todo esto haga sobre la mujer un cuadro de inflamación y un cuadro generalizado que pone a la mujer que ingresa a la etapa de la menopausia en un mayor riesgo que en el hombre. Hay una respuesta fisiológica menor a los estrógenos, hay cambios en la distribución de la grasa, hay reducción en la tolerancia a la glucosa, lípidos anormales, aumentan las cifras de presión arterial, aumenta el tono simpático, aumenta la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y disminuye la vasodilatación dependiente de óxido nítrico. Todo esto predispone a la mujer a tener disfunción vascular, disfunción endotelial e inflamación vascular. Otra cosa que se describió también es que las pacientes que tienen bajo nivel de estrógenos tienen alteraciones alimenticias, suelen comer más, suelen aumentar de peso, suelen hasta aumentar el tamaño de las comidas, y todo esto a su vez le genera a la paciente trastornos depresivos, de ansiedad y hasta trastornos del sueño. Y todo esto tiene una explicación biológica. Parece que la disminución de los estrógenos pone a la mujer en toda una situación de revolución. De hecho, vemos muy frecuentemente a las pacientes menopáusicas como muy revolucionadas en cuanto a los síntomas, algunas más, otros menos, pero hay toda una explicación biológica que hace que estas pacientes empiecen ya a ingresar a una etapa de mayor riesgo cardiovascular. La próxima. Esto es un trabajo muy nuevo, es un reporte de este año, del 2021, donde lo que se hizo fue evaluar la transición de la menopausia, los desórdenes en el embarazo y las condiciones ginecológicas, y para esto, para hacer este reporte, para hacer este reporte se unieron cardiólogos, ginecólogos y endocrinólogos, ¿sí? La próxima. Hay varios datos interesantes. No puedo ahora, Dantu, me vas a tener que esperar. No puedo dejarla con un segundo. Bien, datos que se vieron en ciertos estudios, en este que es un reporte, hay muchísimos estudios incluidos, que si hubiésemos buscado uno por uno es larguísimo todo, pero para ir resumiendo particularmente lo que dice este reporte se han visto que los infartos tipo 1 son más frecuentes, 3 veces más frecuentes en hombres que en mujeres mayores. Sin embargo, la mujer tiene mayor riesgo de angina por enfermedad coronaria no obstructiva y disecciones espontáneas coronarias, que son más frecuentes en las mujeres jóvenes, ¿sí? Eso hace que la presentación clínica sea distinta a la del hombre, que suele tener accidente de placa, mientras que la mujer suele hacer más disfunción microvascular. La próxima. Ese es un trabajo que es el WISE, que lo que habló es que si nosotros logramos detectar la hipertensión lo más precozmente posible, obviamente lo que logramos es una disminución del riesgo cardiovascular en el futuro. Espérame, no lo voy a soplar ahora, me vas a esperar. La próxima. Hay más vasoespasmo coronario, hay disfunción microvascular, y son más comunes en la mujer en edad media, y a medida que la mujer va creciendo, va aumentando en edad, el riesgo cardiovascular aumenta, porque también hay mayor predisposición al vasoespasmo coronario y la disfunción microvascular. El patrón de aterosclerosis es más difuso, las placas son más blandas, tienen lesiones erosivas más que los hombres. Hay un subanálisis de la isquemia trial, donde las mujeres tuvieron enfermedad coronaria menos extensa y menos severa que los hombres, pero como ocurre en muchos trabajos, la población femenina está subrepresentada. De hecho, en el isquemia trial y en otros trabajos se vio que se representa en un 30-35% de la población femenina, con lo cual se necesitan más datos, de más estudios. Por favor, amor. Por favor, ¿me esperas? Se necesitan más estudios para poder definir cómo sería el futuro de estas pacientes, dado que en los estudios está más representada la población masculina que la femenina. La próxima. Bueno, esto es más o menos lo que veníamos diciendo, ¿sí? En cuanto a los factores de riesgo de las pacientes, la edad, la enfermedad cardiovascular en general, la enfermedad coronaria, la próxima. Son curvas, y esto con respecto a la ACV. La próxima. Cuanto más precoz la menopausia, mayor riesgo cardiovascular. Bien, terapia hormonal de reemplazo. Yo tengo una paciente que es una mujer joven, que tuvo una menopausia a los 40, y su ginecóloga, dado que la chica tiene muchos síntomas, la medicó con tibolona, y de ahí empezó una relación
de comunicación con la ginecóloga, que me parece que está bueno, que estoy tratando de fomentar en el grupo de pacientes que tengo, mujeres. Es la única paciente que tengo con terapia hormonal de reemplazo, pero es algo que a los ginecólogos siempre les preocupa, el empezar a tratarlas y ver si el cardiólogo está ahí para Juli, estudiarlas y para ¿no querés controlarlas. que dé Gabriel la parte de él y vos tratás de ubicarlo a Dante? Es un ejemplo de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Va a haber un infarto acá. La parte final resume todo lo que me está ocurriendo ahora. Claro, porque es no inmanejable, lo puedo por ubicar. ¿No se escucha bien? No, sí se escucha con orquesta, pero no hay se problema. escucha todo. Perdón. No, yo por vos. Me tocó pobre. un día en el que estoy sola. No, yo ya estoy acostumbrada. Así que, ok. si Bárbaro. quieren, seguimos. Sí. Bárbaro, sí, Mirá, sí. Vení, sentate y querés mirarlos a todos. Mirá. O ponerle Bueno, la es tele importante, como excepción ya de la hice pantalla. todo. No funcionó. Bueno, no se observaron beneficios a nivel cardiovascular. Eso nos hubiese encantado que pasara. Sabíamos que nosotros, la fisiopatología de la menopausia es una disminución de los estrógenos y una menor respuesta, y sin embargo a las pacientes que se les hizo terapia hormonal de reemplazo no se observó beneficio a nivel cardiovascular. Con lo cual, lo que vemos es que no disminuyó los eventos, pero sí aumentó los eventos tromboembólicos venosos en las pacientes, y hasta en algunos estudios se ha visto que aumentó el riesgo cardiovascular y los eventos, con lo cual no está recomendada para disminuir el riesgo cardiovascular. Yo busqué lo de tibolona particularmente por mi paciente, y lo único que nos dice el trabajo es que disminuye las fracturas de origen osteoporótico y disminuye la sintomatología, pero por supuesto no hay ningún beneficio a nivel cardiovascular. Sí, la tibolona tiene menos riesgo de cáncer de mama y menos riesgo de cáncer de endometrio, pero en pacientes que tienen alto riesgo de cáncer de mama está contraindicado. La próxima. Ya queda poquito. Breve, el síndrome de ovario poliquístico es una patología endocrinológica muy puntual que se caracteriza por oligomenorrea, amenorrea, amorcito, anda para arriba un segundo que ya voy. Hiperandrogenismo, infertilidad, resistencia a la insulina, y obviamente todo esto pone a la paciente en un mayor riesgo cardiovascular porque tienen síndrome metabólico, dislipemia, hipertensión. Además de esto, la ansiedad y la depresión y los desórdenes alimenticios que ocurren en las pacientes que además tienen infertilidad, y es una mezcla muy, muy interesante que a su vez pone a la mujer en un riesgo cardiovascular mayor para el futuro. ¿Sí? Adelante, la próxima. De hecho, se tratan con metformina por la resistencia a la insulina. Las patologías autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoidea, que son patologías mucho más comunes en las mujeres. La primera causa de muerte en el lupus es la enfermedad coronaria. Las mujeres jóvenes que tienen lupus tienen 50 veces más riesgo de padecer un infarto que la mujer sana, y en las pacientes con artritis reumatoidea tienen un 50% mayor de mortalidad cardiovascular que la población general. La próxima. Para los factores tradicionales, muchos ya sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, pero la población femenina tiene particularidades con respecto a cada uno de los aspectos. En la hipertensión arterial hay mucha información. Por favor. ¿Seguí la próxima? La hipertensión está muy relacionada con la obesidad. De hecho, la obesidad es el principal factor de riesgo para desarrollar hipertensión en la mujer. La próxima. Hay una upregulation de los receptores de la renina-angiotensina luego de la menopausia, así que en pacientes que no son hipertensas luego de la menopausia se vio que la restricción de sal es beneficiosa para reducir, por favor, hijo, para reducir el riesgo de hipertensión arterial. Esto baja de forma significativa las cifras de tensión arterial sistólica, o sea que una de las recomendaciones que podemos tomar en cuenta con los estudios que se han realizado es que en pacientes menopáusicas, como hay una upregulation del sistema renina-angiotensina-aldosterona, podemos, aún siendo normotensas, hacer algo de restricción de sal, ya que esto disminuye la probabilidad de desarrollar hipertensión y baja las cifras tensionales sistólicas. Esto es un trabajo muy nuevo que hace poquito hice un comentario que calculo que saldrá publicado para la página de la Sociedad de Cardiología. La próxima, que lo que habla es el detectar la hipertensión en las mujeres jóvenes, ¿sí? Es un estudio noruego con 13.000 pacientes, se hizo 16 años de seguimiento, y lo que se vio es que las mujeres, cuanto más jóvenes desarrollaban hipertensión, mayor riesgo de enfermedad coronaria presentaban que las mujeres que no desarrollaron hipertensión, por supuesto. La próxima.
Bueno, hay cambios arteriales precoces, hay mayor progresión de la enfermedad vascular en las mujeres que en los hombres, hay remodelado de pequeñas arterias, disfunción microvascular y mayor riesgo de síndrome coronario agudo. Este trabajo lo que resume es la necesidad de buscar la hipertensión en la mujer joven, particularmente quien ha tenido historia obstétrica de preeclampsia o de cifras tensionales limítrofes en los embarazos anteriores. La próxima. La próxima. Bien, bueno, esto tiene que ver con, lo que se trató de hacer es ver si hay diferencias en cuanto al tratamiento antihipertensivo en mujeres y en hombres. No se hallaron diferencias en cuanto a la reducción de eventos cardiovasculares mayores, pero sí parece haber una tendencia a que las mujeres que están tratadas y con cifras tensionales dentro de los valores normales tienen reducción del ACV. Hay otro trabajo que es que es la hipertensión a lo largo de la vida de la mujer, y cuenta desde la mujer joven hasta la mujer en la etapa del embarazo y en el futuro, lo que ya hablamos de los factores propios que aumentan el riesgo de padecer hipertensión. Parece que el descenso de peso actúa fuertemente sobre el descenso de las cifras tensionales y del riesgo cardiovascular, y lo que hace énfasis también este trabajo es la importancia de detectar en la infancia y en la adolescencia la hipertensión arterial. Obviamente la infancia tiene que ver con patologías propias como las patologías renales, que son las más comunes, la displasia fibromuscular en las mujeres jóvenes, que son las que más frecuentemente lo presentan, y en los niños, que tiene que ver con las glomerulonefritis y patologías así más específicas. Estas son las causas de hipertensión secundaria en la mujer joven, que es lo que yo les estaba diciendo recién: displasia fibromuscular, coartación de aorta, síndrome de Turner, hiperaldosteronismo primario, etc. La próxima. Bueno, este es un cuadro donde el color celeste representa la enfermedad cardiovascular y lo que nos muestra es cuáles de los factores de riesgo más impactan sobre la enfermedad cardiovascular, y vemos como primera causa la hipertensión, el cigarrillo como segunda causa, el color naranja es el cáncer y lo rojo es las enfermedades respiratorias. Y lo que muestra el cuadro particularmente es que la hipertensión tiene un fuertísimo efecto sobre la enfermedad cardiovascular, y los otros factores de riesgo en menor medida. Obviamente la asociación de varios aumenta mucho más el riesgo. La próxima. Pasa. Lo mismo que veníamos diciendo, en la constelación y de factores que tiene la mujer a diferencia de la población masculina, ¿sí? Hay diferencias en el metabolismo de la mujer, por lo tanto, también hay diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas de las drogas antihipertensivas con respecto al hombre. La mujer parece tener una mejor respuesta en 3 grupos de drogas: en los diuréticos, que a su vez se benefician porque la mujer tiene patologías del calcio y suelen estar medicadas con diurético; en los IECAS y en los betabloqueantes. Suelen tener menor control de cifras tensionales, y pareciera verse que factores psicosociales hacen que la mujer tenga menos adherencia al tratamiento antihipertensivo que los hombres, ¿sí? Tienen más efectos adversos, en la próxima yo lo voy a nombrar más específicamente, y algunos efectos adversos son hasta más graves. Suelen tener más hipocalemia, más hiponatremia y más arritmias con los diuréticos que los hombres, y que suelen desarrollar gota como efecto adverso más común. La amlodipina es más común que produzca edema periférico en las mujeres que en los hombres, pero se utiliza mucho y además tiene mejor efecto para bajar la tensión arterial sistólica en la mujer que en el hombre. Diabetes, lo que ya sabemos, es una patología extremadamente grave, ya sea en la mujer o en el hombre. En la mujer parece tener mayor mortalidad, hay muchos trabajos que lo dicen: 2.4 mayor mortalidad cardiovascular en la mujer versus 1.86. Lo mismo que ocurre con el resto de los factores de riesgo, que es lo que se ha visto, que tienen menor control de los valores glucémicos y de los lípidos en sangre. Esto yo no sé si tiene que ver un poco con la falta de adherencia de la paciente o la subestimación al momento de la evaluación cardiovascular. Por eso es muy importante que todos los cardiólogos y los clínicos seamos conscientes que es una población especial que requiere de una evaluación quizás un poco más exhaustiva que la del hombre, porque tiene una historia previa, que es la historia obstétrica y ginecológica, que el hombre no la presenta. La próxima. Con respecto a las dislipemias, ya sabemos el enorme beneficio de la administración de estatinas en la prevención secundaria. La prevención primaria no está estudiada porque ya, como decíamos antes, en los estudios no está bien representada la población femenina, así que no hay diferencias en cuanto al hombre y a la mujer en cuanto a efectos adversos, así que las estatinas como prevención secundaria igual que el hombre, y en prevención primaria, obviamente, si la señora tiene placa de ateroma, sin duda, y ya sabemos que el valor objetivo del LDL tiene que ser bajo,
menor a 70, pero pareciera no haber en prevención primaria diferencias entre el hombre y la mujer, o por lo menos en los trabajos todavía no se ha podido ver eso. La próxima. Esto es lo de las estatinas, que es lo que les estaba diciendo. Sí, para prevención secundaria, no sabemos todavía para prevención primaria, y en embarazadas todavía no está claro el uso de las estatinas, que la pravastatina parece ser la única que se estaba probando. La próxima. Esto resume un poco lo que estuvimos hablando. Es un cuadro muy interesante, muy lindo, como para unir en la cabeza todo lo importante y lo complejo que es el planeta o el mundo de la mujer, donde tiene que ver sus antecedentes obstétricos desde el embarazo, en la menopausia, y sus antecedentes ginecológicos como parte de la evaluación cardiovascular. La próxima, ya queda poquito. Esto tiene que ver con el tratamiento de los distintos factores de riesgo, pasémoslo más rápido. La aspirina, la anterior, si querés, es un segundito para mostrar que la aspirina, igual que en el hombre, sí en prevención secundaria, no tiene beneficio en prevención primaria todavía, y quizás se pueda llegar a utilizar, espera mi amor, ya termino, quizás se pueda llegar a utilizar, y de hecho hay algunos estudios y recomendaciones en la mujer con preeclampsia, que tiene alteraciones del tromboxano y de las prostaciclinas, que se pueden beneficiar, que se pueden beneficiar con aspirina durante el embarazo para disminuir el riesgo de desarrollar preeclampsia en las mujeres de alto riesgo. Pacientes que tienen historia de familiar de preeclampsia, mujeres mayores de 35 años, y otros factores de riesgo como obesidad con índice de masa corporal mayor de 35, pareciera que la aspirina que se está utilizando en esos embarazos de mayor riesgo previene la presentación de preeclampsia. La próxima. El cigarrillo, obviamente lo que ya sabemos del cigarrillo, la mujer tiene algunas particularidades, y es que hay alguna interacción entre factores hormonales y la inhalación del humo del cigarrillo. La mortalidad en la mujer es un 50% mayor que el hombre fumador. La próxima. Así que eso es muy importante evaluar. Y las mujeres que fuman tienen deficiencia de estrógenos, desarrollan una menopausia más temprana, tienen más riesgo de osteoporosis y de fractura de tipo osteoporótico. La próxima. Y esta es la parte favorita mía, que me representa, que son los factores psicosociales y el estrés en las mujeres. Ahí vemos una mujer multitask haciendo todo. Esto a la mujer le aumenta el riesgo cardiovascular. Así que hay que bajar un poco. Somos más propensas a la depresión, somos más propensas a los cuadros de ansiedad, estamos en todo, hacemos muchas cosas a la vez, y eso no hace bien ni al cerebro ni al corazón. Las adversidades en la infancia están estudiadas, se hizo seguimiento y se vio que la mujer tiene más enfermedad cardiovascular habiendo padecido el mismo trauma en la infancia que el hombre. Así que la mujer, que ya sabemos, somos las emocionales, las complejas, las que estamos en todo, nos enfermamos más de enfermedad cardiovascular. La próxima. Manejo de factores de riesgo, alimentación saludable, actividad física, no fumar, meditación. Y la próxima, gracias. Y gracias por la paciencia. Impecable. Bueno, vamos a tratar de, en los últimos minutos. Sí. Gaby, una cosita que se presentó en el chat, que preguntaron, Sí. pobre, agradecerle a Juli todo el aguante y el manejo de la situación. En el chat preguntaron acerca de las estatinas, y la pregunta es así: realmente la preeclampsia se ve muy frecuente en embarazadas jóvenes de bajo nivel socioeconómico y también en multíparas. Y acá viene la pregunta: con respecto a los trastornos metabólicos durante el embarazo, ¿solo dieta o se dan estatinas como la única que se mencionó, que es pravastatina? Y si aspirina se usa. Aspirina sí en pacientes de alto riesgo, como decía, índice de masa corporal más de 35, 2 de estos factores de riesgo tiene que tener. Índice de masa corporal más de 35, historia familiar de preeclampsia, embarazo previo con preeclampsia, paciente con diabetes gestacional o paciente que tiene cifras tensionales en limítrofes, pueden llegar a beneficiarse con la aspirina para prevenir la preeclampsia. De hecho, se está usando mucho la aspirina en embarazadas. Yo me puse a pensar, y en el próximo embarazo la edad me da para la aspirina, así que... Sí, el tema de la aspirina yo la voy a tocar, pero no es tanto lo importante del uso de aspirina, sino cuándo la utilizas.
porque si uno lo utiliza en forma tardía, la aspirina no sirve para nada, justamente sirve en forma preventiva, que ahora es lo que vamos a hacer. Dale, ¿querés dar lo tuyo? Un comentario respecto a la estatina para responder esa pregunta y ya entramos con lo de Gaby. Hay un estudio Preveir que probó pravastatina en el embarazo, pero como no hay datos suficientemente de seguridad respecto a la teratogénesis, por ahora el mensaje es estatinas se suspenden en el embarazo. ¿Puedo hacer una preguntita muy chiquita, muy cortita? Sí. Antes de empezar. Muy cortita, Charlie, que queda otra presentación, cortita, pero... Muy cortita. Desbordante la cantidad de información que dio Juliana, ¿no? Sí. Ahora, allá por el principio dijiste que tenías 1.8 a 4 veces mayor cantidad de eventos coronarios en los pacientes con historias obstétricas. Sí. Mi pregunta es, para todo el discurso que diste a lo largo de los factores de riesgo y fuiste analizando fisiopatología, ¿qué es para la enfermedad coronaria precoz antes de los 50 años o la que le cabe a las generales de la ley después de los 50, 60? Porque a mí me parece que todos estos estudios son muy interesantes, pero falta el Framingham, falta el estudio prospectivo. Son todos pedacitos de seguimiento con una cosita, con la otra cosita, y finalmente el factor de riesgo coronario, más allá de que ahora van a hablar del obstétrico, etcétera, etcétera, naufraga en un mar de dudas, ¿no? Uno sí, no pero sabe. Fisiopatológicamente es más lógico porque lo que vos tenés es un daño endotelial, y ese daño endotelial, estamos hablando de preeclampsia, no de hipertensión crónica, que es lo que vamos a definir ahora. Yo hablo mujer y riesgo cardiovascular. Todo lo que vos presentaste, Juliana, es ¿antes de los 50 o después de los 50? Después de los 50. No, después de los 50. Después. Bueno, después. Entonces tenemos derecho a dudar de todo lo que se está diciendo. Después, ¿no? Charlamos, si no, después la seguimos. Dale. Así. Dale, tenemos derecho a dudar, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, son todos estudios observacionales. Bueno. Falta el Framingham. No hay Framingham acá. ¿Se entiende, no? Es difícil que haya un Framingham de mujer exclusivamente. Se entiende porque nos vamos a meter en un berenjenal de tratamientos que no son. Porque el tipo a los... Salvo que hagamos todo como Dante y nos vamos y la dejamos a Juliana. Y la dejamos a todas. Avanza un poquito Gaby, Charlie, y después contestamos, si tenemos tiempo. Bueno, dale. Avísenme si se ve bien. Se te ve muy bien, doctor. Muchas gracias, Charlán. Yo voy a tratar de hacer un enfoque rápido sobre lo que es la hipertensión en el embarazo, y para eso me quiero detener en cómo es la presión durante el embarazo, qué es lo normal, qué es lo que uno espera normalmente en el embarazo. Y esto es como una soga que tiene dos broches, donde claramente la presión arterial es normal que disminuya en las primeras semanas del embarazo, y también es normal que aumente durante las últimas semanas del embarazo. El descenso promedio de sistólica está en alrededor de 10 milímetros de mercurio, y el promedio de diastólica está en alrededor de 8 milímetros de mercurio. En el embarazo normal sucede esto, hay un aumento tremendo del volumen minuto cardíaco y de la frecuencia cardíaca. La mujer tiene, en esos lagos venosos que tiene a nivel de la placenta, se comporta de alguna manera como si tuviera una fístula, como si esto fuera una fístula arteriovenosa, y entonces la circulación y la hemodinamia que tiene la mujer embarazada es la hemodinamia prácticamente de una fístula arteriovenosa. Se ve además... No se ve tu presentación, Gabriel, ¿eh? No se ve nada. ¿No se ve? No, todavía no. Perdón, entonces vamos a ponerla. Se ve todo negro, Gaby. Listo, vamos a ver si se ve ahora. ¿Ahora? Todavía no. Bueno, perdón. Vamos a ver otra vez entonces. Tal vez por el WeTransfer o algo de la... Ahí está, Gaby. Sí. Ahí está. Bueno, perfecto. Perdón. Entonces, nada, dos palabras de lo que yo decía. Es como, acá tienen el broche que yo les decía, como si fuera una ropa colgando. Eso es la presión arterial durante el embarazo. Esto es el incremento masivo que hay de volumen minuto y de frecuencia cardíaca, por eso decía que se comporta como una fístula arteriovenosa. Y la mujer embarazada, ¿por qué tenemos tanto en cuenta el hematocrito en la mujer embarazada? Porque lo normal en la mujer embarazada es que se hemodiluya, que ahora claramente haya hemodilución, y por eso aparece la llamada anemia fisiológica del embarazo. Bueno, esto es uno de los puntos que uno tiene que tener más en cuenta en la mujer hipertensa embarazada, porque la mujer hipertensa embarazada
por trasudación del líquido intravascular al intersticial, va aumentando el hematocrito, todo lo contrario. Y el aumento del hematocrito, o sea, la falta de anemia en una mujer embarazada, hace que uno tenga que sospechar que se está viniendo la noche, y eso es mucho antes de que aparezca la proteinuria. Hay claramente un aumento de flujo a nivel de la arteria, de las arterias uterinas, y esto se ve a lo largo de toda la gestación, y entonces recién ahí viene a la curación de lo que definimos como presión arterial normal, leve o severa. Y acá aparecen todas las confusiones del mundo, porque todo está puesto para la llamada hipertensión crónica del embarazo o hipertensión tardía o gestacional, que se da en general en mujeres que ya tienen un poquito más de 35, 38 años o ya venían con hipertensión previa, y esto no es preeclampsia. Preeclampsia es una enfermedad que no tiene nada que ver con la hipertensión arterial en el embarazo, sino que es la punta del iceberg, la hipertensión arterial en la preeclampsia y eclampsia, y la enfermedad es una enfermedad de la placenta. En cambio, la enfermedad de las pacientes hipertensas crónicas es una enfermedad de las arterias de la madre, y claramente es lo mismo que si no estuviera embarazada. Con más razón, las pacientes hipertensas crónicas, cuando comienza el embarazo, les baja la presión arterial. Por eso en general no es tan problemático tener que medicar a la mujer apenas comienza el embarazo, sino que en general en los 3 primeros meses, que es cuando uno trata de no utilizar drogas, fisiológicamente la presión arterial disminuye. Entonces la clasificación de normal, leve y severa, en realidad está puesta para la hipertensión crónica. Ustedes piensen que la preeclampsia muchas veces se da en mujeres nulíparas, o hoy en día se habla de primipaternidad más que de nuliparidad, porque hoy se sabe que mujeres que han tenido un segundo embarazo o un tercer embarazo con otro padre, vuelven a repetir la misma prevalencia e incidencia de preeclampsia. Y esto es porque en realidad, yo siempre lo digo cuando doy esta clase, a las mujeres cuando yo doy esta clase no les gusta, por lo que yo voy a decir, y no les va a gustar, porque el embarazo es un tumor. ¿Sí? El embarazo es un tumor, les guste o no les guste, el embarazo es un tumor que tiene un 50% de carga genética que no les pertenece. Y a pesar de esto, y a pesar de que este tumor invade las arterias uterinas, como vamos a ver después, le saca la capa muscular, invade hasta un determinado momento en el útero, cuando esto no se produce, cuando esto se produce mal, como vamos a ver después, aparece la llamada desadaptación inmunológica. Y a partir de ahí empiezan muchas de las enfermedades del trofoblasto, que es la que terminan en preeclampsia. Pero en realidad lo que está sucediendo es que está creciendo un ser vivo que es increíble, como puede tolerar 50% de una carga genética que no le pertenece a la madre sin producirle un rechazo de órganos. O sea que en realidad hay que pensarlo en términos biológicos, que se trata de algo que la madre tiene y que tiene que adaptarse a esta nueva situación. Bueno, esto tiene que ver con cuáles son las características médicas que hacen que uno tenga que escrinear a la mujer para buscar preeclampsia, y fíjense cuáles son las patologías, cuáles son los modelos de riesgo en este estudio que fue con 120.000 embarazos, donde el modelo de riesgo era la edad materna avanzada, que esto es importante porque hoy ya se corrió lo que hace 20 años atrás la mujer tenía a los 25 o 30 años del embarazo, hoy está corrido después de los 35, cuando antes uno hablaba de primípara tardía, hoy ya es frecuente que esto suceda. El incremento de peso corporal, que con la epidemia de obesidad que tenemos también es muy frecuente ver pacientes obesas embarazadas. El origen afroamericano, la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico, sobre todo en el puerperio, y el síndrome antifosfolipídico, y la historia personal o familiar de preeclampsia, y algo muy importante, las mujeres que son sometidas a fertilización in vitro, que esto es algo que aumenta mucho el riesgo de preeclampsia. Pero si ustedes ven acá, las que no tocan la línea de identidad, fíjense que claramente son, en este caso, la hipertensión arterial crónica, la diabetes mellitus, como bien había dicho Juliana, inclusive no solamente la diabetes mellitus, sino la prediabetes y la prediabetes gestacional, la intolerancia a los hidratos, y el lupus sistémico, eritematoso sistémico, y las mujeres que utilizan fertilización in vitro. Entonces, si uno habla de toda la hipertensión arterial no es preeclampsia. Y fíjense ustedes que la hipertensión crónica es mucho más frecuente que la preeclampsia, que afecta al 2 al 5% de las mujeres en edad fértil.
La otra hipertensión, que es tremendamente frecuente, que se da al final del embarazo, pero que en general no tiene ningún tipo de lesión ni en la madre, ni en el feto, ni en el recién nacido, y que, como lo dice la palabra, está mal dicho, gestacional, en realidad es hipertensión tardía o transitoria, se da en las últimas semanas del embarazo y nunca cursa con proteinuria. Esto es la diferencia con la preeclampsia, porque la preeclampsia no es hipertensión, es una enfermedad vascular. Es una enfermedad vascular de la placenta que tiene daño multiorgánico, por supuesto, como lo nombró Juli en el síndrome HELP, a través del riñón, del hígado, del cerebro, y que está causada fundamentalmente por isquemia placentaria, ¿sí? Y esta isquemia placentaria tiene su origen fundamentalmente en un fenómeno de desadaptación inmunológica. O sea que estamos hablando de enfermedades que son completamente diferentes. Esta es la preeclampsia. Además, hoy se sabe que se liberan factores que son antiangiogénicos y que interfieren con la función endotelial materna, y que esto se revierte con el parto. En la época en que los que tenemos menos pelo y más panza estudiábamos, en la Facultad de Medicina se decía que muerto el perro se acababa la rabia, y que después del alumbramiento de la placenta, la enfermedad preeclámptica desaparecía y la mujer no tenía más riesgo cardiovascular. Esto vamos a ver, a pesar de la discusión con el doctor Charlante, que esto no es así, y que el haber tenido preeclampsia es algo que uno tiene que preguntar en el preguntatorio o en el interrogatorio a las pacientes, a las mujeres, porque claramente es un elemento que hay que tener importancia a la hora de pensar en enfermedad hipertensiva y en enfermedad endotelial, valga la redundancia, en enfermedad coronaria. Entonces, la enfermedad hipertensiva de la preeclampsia se presenta a partir de la semana 20, y a partir de la semana 20 que se hace clínicamente ostensible, empieza mucho antes, empieza con la placentación, pero nosotros la vemos a partir de la semana 20, cuando ya es tarde, porque llegamos tarde a muchos aspectos en la medicina y también en la preeclampsia. Y muchas veces, como me pasó a mí alguna vez en el hospital italiano, me llamaron para ver una mujer que había tenido una ACV, y tenía una ACV con 111/70 de presión arterial. Pero claro, preguntándole al marido, lo frecuente de esa mujer es que vivía con 80/40. O sea que tuvo un incremento de más del 50% prácticamente de su presión arterial media, o del 40%, y alcanzó con 110/70 para que hiciera un hematoma cerebral. Y esa mujer, presentándose como un hematoma cerebral, tenía una preeclampsia. O sea que no es necesario tener 140/90 o más para tener una preeclampsia. Basta con tener un incremento del 30 al 40% de las cifras previas de presión arterial, porque si ustedes piensan cuál es el fenómeno que se da en la preeclampsia y cuáles son los síntomas, como la epigastralgia, como el dolor en el hipocondrio derecho, la epigastralgia y el dolor hipocondrio derecho son por hemorragias subcapsulares en la cápsula de Gleason. Y esto se da porque aparecen fenómenos hemorragíparos que tienen que ver con la velocidad de la presión arterial de cizallamiento, del shear stress, que conduce a lo que conocíamos anteriormente como encefalopatía hipertensiva. Y bueno, esto es lo que suele tener la mujer cuando hace el fenómeno de eclampsia de preeclampsia y eclampsia cuando convulsa. El problema, a diferencia de la hipertensión crónica, que la isquemia placentaria, que es a través de la cual se va a nutrir el feto, lo que va a traer es retraso de crecimiento. Y trae retraso de crecimiento, prematurez y muerte fetal. Y esto es lo que yo les decía, lo que lamentablemente hay que hablar como si fuera una enfermedad tumoral. Fíjense cómo invade el trofoblasto, cómo va invadiendo las arterias uterinas de la mamá. No solamente las va invadiendo, sino que les va sacando la capa muscular. Y está bien que le saque la capa muscular para que se pueda formar el espacio arteriovenoso. Lo que no sucede cuando la inflamación trofoblástica es incompleta, fundamentalmente en la preeclampsia, pero también en mujeres con retardo del crecimiento intrauterino sin preeclampsia, lo que sucede es que las células musculares lisas siguen estando presentes, no hay denudación de estas arterias, el endotelio empieza a estar afectado y aparece todo el fenómeno inflamatorio y de isquemia a nivel uterino. La llamada hipertensión transitoria o tardía del embarazo, fíjense que es muy frecuente, pero que, como yo les dije anteriormente, no hay edema en general y no hay proteinuria. Se suele ver hasta en 1/4 de las mujeres primigestas, y es muy importante porque es un marcador justamente de hipertensión futura.
Cuando las mujeres, uno les pregunta a las mujeres si tuvieron preeclampsia, muchas contestan que no, pero te dicen, sí, tuve presión arterial en los últimos días del embarazo o en el momento del parto. Bueno, esto es importante porque ese es el fenómeno de hipertensión transitoria o tardía, y es un marcador que puede llegar a ser marcador de hipertensión arterial posteriormente. Y otra de las cosas que hoy se conocen, ya hace como 10 años atrás, es que hay marcadores de daño celular en la enfermedad cardiovascular, sobre todo en la preeclampsia y en la diabetes gestacional, que es la longitud de los telómeros. Y esto se puede medir. Hay acortamiento de los telómeros en las mujeres que tienen preeclampsia y que tienen diabetes gestacional, y esto se hace fácilmente en laboratorios que miden esto en los leucocitos circulantes. Entonces, lo que yo hablaba antes de diabetes, de hipertensión, también se asocia a diabetes gestacional. Hipertensión y diabetes muchas veces van de la mano, no solamente en las mujeres no embarazadas, sino también en la mujer embarazada. Y esto tiene mayor prevalencia por aumento de la edad materna, por aumento de la prevalencia de obesidad y porque hay aumento en la frecuencia de tecnología de reproducción asistida, con embarazos gemelares, fundamentalmente. La hipertensión crónica, que es la hipertensión previa al embarazo, o la que se presenta en el primer trimestre del embarazo. Cuando uno tiene hipertensión en el primer trimestre del embarazo, hay solo 2 diagnósticos. Hipertensión crónica, que se sabía o no sabía, o mola y datidiforme. Si uno tiene hipertensión en el embarazo y tiene en el primer trimestre y tiene hipertensión y tiene proteinuria, eso tiene que ser diagnóstico de que la paciente puede tener una mola. Entonces, es fundamental saber qué presión arterial tenía previamente, muchas veces no la conocemos, pero claramente la hipertensión arterial crónica puede aumentar el riesgo, si la mujer tiene una preeclampsia, de tener una preeclampsia sobreimpuesta, de tener mayor prevalencia de desprendimiento de placenta, de tener chicos con un peso más bajo para la edad gestacional, y si hay algo por el cual tratamos a la paciente por hipertensión crónica en el embarazo, es para evitar el ACV. Fundamentalmente para evitar el ACV en este tipo de pacientes. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer el manejo de estas mujeres con hipertensión crónica? En general, los antihipertensivos se pueden suspender en el primer trimestre y muchas veces hasta en el segundo trimestre. Hay que seguirlas de cerca, en general con una visita mensual mínimo, y obviamente definir a las pacientes que tienen alto riesgo, que son aquellas que tienen hipertensión arterial estadio 1 para arriba, con más de 160, 110, que tienen historia de preeclampsia, que ya vienen con daño de nefropatía, de enfermedad reumática como colágenopatía y que tienen más de 40 años. Estas mujeres se decide medicarlas si tienen más de 150, 95, o si uno puede hacerlo, como lo podemos hacer en muchos de nuestros centros, hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada con hipertensión crónica también tiene hipertensión de guardapolvo blanco. Y es importante saber si hay fenómenos de guardapolvo blanco o hipertensión de guardapolvo blanco para evitar fenómenos de hipotensión arterial. Y rápidamente, la alfa-metildopa, el labetalol y la nifedipina de liberación prolongada siguen siendo los fármacos de primera línea. Hay evidencia en Argentina con amlodipina, evidencia que está publicada por el grupo del Hospital Fernández, pero a nivel multinacional no se han hecho estudios de mucha cuantía de embarazadas en el mundo. ¿Cuál es la indicación de tratamiento farmacológico entonces? Si hay hipertensión crónica sin daño de órgano blanco, con más de 150-95, no hay duda en todos los consensos, o más de 135-85 de presión diurna en el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Y en el consultorio, más de 140-90, si hay una hipertensión gestacional temprana, antes de las 28 semanas, obviamente si apareció proteinuria y estamos haciendo diagnóstico de preeclampsia, o si la paciente hipertensa crónica tiene daño de órgano blanco. Lo que vamos a querer prevenir no es la preeclampsia, sino lo que vamos a hacer es prevención fundamentalmente del ACV y sobre todo del ACV hemorrágico, que aún en lugares lejanos al centro de la ciudad de Buenos Aires todavía se sigue viendo. Yo en su momento hice una rotación por el Hospital Perrando en Chaco, no sé si hay alguien de Chaco escuchando, pero nos la pasábamos viendo mujeres con eclampsia que venían y debutaban con hematomas cerebrales sin siquiera saber que estaban embarazadas. El riesgo de hipotensión y de hipoflujo placentario hay que tratar de evitarlo con menos de 130-80 de presión arterial. Bueno, unas palabras de la preeclampsia. Miren, esta es la fotografía de una microscopía de un rechazo agudo de injerto a nivel renal.
Y esta es la microscopía de la llamada glomerulitis, que es la inflamación periglomerular que se ve en las biopsias, que se veía, ahora no se hace, que se veía en las biopsias de las mujeres preeclámpticas o con eclampsia. Y realmente tiene un parecido importante. Por eso es que uno habla ya desde esta época de desadaptación inmunológica. Si uno ve cuáles son las mujeres que tienen más riesgo de desarrollar preeclampsia, bueno, son las nuligesta o hoy día las primipaternas, que son las que tienen una nueva paternidad y es el primer embarazo de esa nueva paternidad, las mujeres mayores de 40 años, las mujeres que tienen historia familiar de hipertensión, obviamente las hipertensas crónicas, miren las pacientes con enfermedad renal crónica 20 veces, las que tienen anticuerpos antifosfolípidos 10 veces, las que tienen embarazo gemelar 4 veces, las diabéticas el doble, y por supuesto, si una paciente tiene el gen T235 del angiotensinógeno, que es una rareza, pero hay mujeres que lo tienen, si es homocigota, vuelve a tener, igual que una mujer con nefropatía crónica, 20 veces de riesgo cardiovascular. Bueno, esto es el análisis secuencial de los factores angiogénicos en pacientes con evaluación de preeclampsia. Lo muestro simplemente porque esto se vio en mujeres embarazadas midiendo el flujo uteroplacentario y umbilical con ecodoppler uterino, y se dosaron factores angiogénicos como factores de crecimiento y factores solubles de tirosinquinasa. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en algunos lugares sofisticados del mundo se usan estos marcadores para saber si una mujer tiene posibilidades de tener preeclampsia o eclampsia en estadios más precoces, ya que el incremento de estos factores plasmáticos duro de estas mujeres tengan mayor criterio de hospitalización, mayor presión arterial y menor peso del recién nacido y de la placenta. Claramente, cuando uno indica, obviamente en conjunto con el obstetra, ¿no? Por supuesto, cuando se trata de una hipertensión incontrolable, cuando se Te fuiste, Doc. Pulmonar en la mujer, el hipoflujo en la arteria uterina y en un embarazo de menos de 20. Se cortó el sonido. Sí, y la presentación también. ¿No? Sí, parece que se desconectó. Sí, se desconectó, no sé qué pasó, pero vuelvo ya. Antes que se duerman, vuelvo ya. ¿Dónde está? Causa de interrupción del embarazo forzado, Doc. Sí, totalmente. Estamos en más de 34 semanas. Así que acá estás. ¿Lo están viendo? Ahí se ve, ahí está, dale. Listo, bueno. Como decía Juli, un estudio de los más recientes utilizó aspirina versus placebo en embarazos de alto riesgo y en preeclampsia, pretérmino. Como ustedes ven, no son muchas pacientes, porque inicialmente eran 27.000 mujeres, de las cuales cuando se randomizaron quedaron 3.000, y cuando terminaron excluyendo por diferentes criterios de exclusión, quedaron 800 pacientes de cada lado. Pero lo que se puede ver en este grupo, que tenía una edad gestacional al momento de randomización de 12 semanas, y tengan este dato, porque ese es el momento entre las 12 y 16 semanas donde hay que usar aspirina. Después de las 16 semanas ya no tiene sentido el uso de aspirina, porque el uso de aspirina es absolutamente preventivo. Y después de las 16 semanas lo único que logra uno es tener mayor cantidad de hemorragia en la mujer, y sobre todo de hemorragia placentaria. Entonces, aquí en este estudio las mujeres tenían un promedio de edad de gestación de 12 semanas, tenían una edad promedio de alrededor de 31 años, el índice de masa corporal, antecedentes maternos de preeclampsia, algunas de estas pacientes, hipertensión crónica, algunas pocas tenían lupus o factores como síndrome fosfolípido y diabetes, y el riesgo de preeclampsia que tenían estas mujeres verdaderamente era alto, y básicamente era prácticamente del doble o de 2 veces y media. Bueno, claramente el uso de aspirina, miren ustedes lo que redujo en términos de valores de odds ratio, la diferencia fue del 62%.
o sea, no fue poca cuando uno lo utilizaba como prevención, utilizándola tanto en los pacientes, en todas las pacientes como en aquellas que habían desarrollado preeclampsia antes de las 34 semanas, antes de las 37 semanas, y esta es la curva, es una curva de sobrevida de Kaplan-Meier, pero obviamente no se evaluó sobrevida, sino la presencia o no de preeclampsia. Y ustedes ven que claramente en el grupo aspirina hubo un retraso en la aparición con respecto al grupo placebo. Por eso es que a partir de este estudio, que fue hecho con 150 miligramos de aspirina, otros estudios se han hecho con 81, otros se han hecho con 100, hoy se considera entre 100 y 150 miligramos de aspirina, en este caso 150, mostró claramente beneficios en la madre y, como ustedes están viendo, también en el recién nacido y en las complicaciones mortales en la neonatología. Como conclusión de este ensayo, la administración, en este caso fue de 150 miligramos por día, entre la semana 11 y la 14, redujo significativamente la incidencia de preeclampsia. Y bueno, entonces, ya finalizando el pronóstico a largo plazo de hipertensión en el embarazo, esto fue un estudio caso control con un seguimiento a 14 años, y las mujeres que tuvieron hipertensión arterial gestacional, no preeclampsia, sino hipertensión arterial tardía en el embarazo sin proteinuria, lo que yo les decía antes, tuvieron una mayor incidencia de hipertensión subsiguiente. ¿Qué utilizamos? Lo que seguimos utilizando siempre. Lo que no utilizamos, y esto en la lactancia, hay que tratar de evitar los diuréticos, ¿sí? Porque disminuyen la producción de leche materna, claramente. En general no se recomiendan los betabloqueantes como atenolol y metoprolol, porque se concentran en la leche materna y pueden afectar al chico, inclusive, bueno, todo lo que ya conocemos del famoso síndrome gris. Y las drogas que son seguras siguen siendo la misma droga que la década del 70, que son la alfa-metildopa, el labetalol y la nifedipina, no de acción corta, sino de acción prolongada. Lo que decía Charlante, claramente son estudios de seguimiento, pero lo que se ve en las mujeres que tuvieron hipertensión gestacional versus las mujeres que tuvieron preeclampsia, miren ustedes la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial en el futuro 2,5 veces, prácticamente 4 veces en las mujeres con preeclampsia. Pero la probabilidad de desarrollar una ACV, 2,5 veces contra 3,5 veces en la mujer con preeclampsia. Y otros estudios que siguieron 20 años a los pacientes fueron el estudio escocés, el estudio finlandés y el estudio noruego. Estos estudios mostraron que el bajo peso al nacer, el nacimiento pretérmino y la preeclampsia, todos ellos tienen el peso al nacer aunque no haya preeclampsia, el nacimiento pretérmino sin preeclampsia y la preeclampsia, pero sobre todo todos juntos, tienen 7 veces el riesgo de que estos pacientes tengan lesiones a futuro, 20 años después. Y otros estudios, como los estudios nórdicos, mostraron que en aquellas mujeres que habían tenido parto a término sin preeclampsia, como aquellas mujeres que habían tenido preeclampsia pero un parto a término, lo peor que podía pasar era tener un pretérmino y peor aún tener una preeclampsia y un pretérmino. O sea que si uno tiene una mujer que tuvo preeclampsia y tuvo un recién nacido de bajo peso, con lo cual con la teoría de Brenner, todo recién nacido de bajo peso tiene menos nefronas que un recién nacido a término y que tenga peso normal, estamos hablando que tanto la mamá hasta ese bebé pueden llegar a tener en el futuro lesiones endoteliales y problemas relacionados a la hipertensión arterial. Y miren ustedes cuando se hizo el análisis multivariable entre preeclampsia y enfermedad coronaria, haciéndola competir contra la edad, el tabaquismo, la hipertensión y la diabetes, prácticamente preeclampsia e hipertensión tienen la misma probabilidad, pero miren contra tabaquismo. O sea que el hecho de haber tenido preeclampsia, no en un estudio randomizado, sino en un estudio observacional, pero de vuelta, donde aparecen los otros factores de riesgo, haciéndola competir contra el tabaquismo, no es tan diferente. O sea que los diabetólogos llaman memoria glucémica, y lo que nosotros tenemos, los clínicos y los cardiólogos que nos dedicamos a enfermedad cardiovascular, tenemos que pensar en memoria endotelial. De alguna manera, cuando hubo un daño en el endotelio queda dañado, y es necesario hacer que los factores de riesgo se corrijan o detectarlo precozmente para evitar el daño a futuro. Por supuesto, la mejor prevención hoy sigue siendo el buen control prenatal. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a los dos. Estamos muy sobre la hora. Yo les pediría, en vez de preguntas, como estamos para cerrar,
una oración, una frase de Juli y una frase de Gabriel como para llevarnos mensajes a casa importantes de estos dos temas. Dale. ¿Qué Juli. les parece? Juli, una La frase. historia obstétrica y ginecológica es parte de las preguntas de rutina que tenemos que hacer, que nos estamos acostumbrando a hacer ahora, que Meli, cuando yo le decía el otro día, me dice, ya está puesto en el autocuestionario, así que también prestar atención a eso, a ver el autocuestionario, porque muchas pacientes por ahí lo escriben, así que eso, empezar a prestar atención a eso y a detectar los factores de riesgo, sabiendo que la mujer es una población especial. Gaby. Totalmente. Yo que como clínicos que hacemos atención primaria de enfermedad cardiovascular y como cardiólogos clínicos que son ustedes, no dejen de preguntar nunca cómo fue la historia de salud vascular de la mujer durante el embarazo. Es un tema muy importante que nos trae a la historia clínica que esa mujer puede tener más riesgo. Y a la mujer que ha tenido, que sabemos que ha tenido una preeclampsia o ha tenido hipertensión durante el embarazo, el seguimiento tiene que ser un seguimiento estrecho para que esa mujer no desarrolle en el futuro enfermedad cardiovascular o la desarrolle lo más tardíamente posible. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos por acompañarnos hasta esta hora. Muchísimas gracias al Laboratorio Bagó que nos acompañó también. Juli con su aguante con Dante, pobre. Y bueno, gracias a todos, que descansen y un tema interesantísimo. Lo que yo quería agregar es que están todos invitados a seguir participando de las actividades del Ateneo de Lesica. No importa quién sea el auspiciante, nosotros tenemos posibilidades de comunicarnos con ustedes, tienen posibilidades de comunicarse con nosotros. Nosotros hacemos ateneos todos los jueves, jueves por medio, ateneos de decisión clínica, y jueves por medio, ateneos de diferentes temas que hacen a la enfermedad y a la salud cardiovascular. Gracias. Muy bienvenidos, que descansen. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, Gracias a todos. gracias.